des del mateix dibuix, des de la il·lustració, sempre s'ha tingut en el cap l'utopia de que l'art pot transformar la societat. Bé està que històricament intentem fer realitat aquest tipus d'utopia dins la de les possibilitats. Crec que és el cas aquest. Russafa està escrivint la memòria de Russafa i això és un patrimoni històric ineludible a banda del patrimoni material corresponent. Quan estem buscant exemples de patrimoni material, els exemples de patrimoni material també sorgeixen de les nostres petges sobre el carrer, sobre les institucions, l'oblit de les institucions. Què millor que l'autonomia de no estar nugat en un moment de crisi. Russafar precisamente consiste en exteriorizar también, en abrir las puertas y mostrar a la gente del barrio, pero también a la gente cualquiera que pase por Russafa, mostrar lo que se cuece en el interior de los talleres, en el interior de los estudios. Yo prefiero hablar de pintores, escultores, diseñadores, fotógrafos, porque la palabra artista siempre me da un poco de respeto o un poco de miedo. Abrir las puertas no solo para mostrar las individualidades y los egos artísticos, sino sobre todo para mostrar la trama de relaciones entre unos y otros, que es lo que nos hace fuertes, para suplir con ese exceso de movimiento y de imaginación lo que la situación no nos da. Ellos hablaban continuamente de barrio, de vistas desde la azotea, de lo que es el barrio, y así hemos trabajado la gráfica. Hemos trabajado una gráfica donde no hemos querido hablar del tiempo como algo abstracto o algo gráfico, sino más bien a nivel estético. A nivel morfológico hemos trabajado una ilustración que proporcionó Juan Puche, que es una ilustración del barrio. Encontramos interesante desarrollar una trama de edificios hasta alcanzar la geografía de un barrio, ¿no? Y con eso se ha seguido trabajando en toda la gráfica. Para Mao es un placer formar parte de una iniciativa tan estimulante como Russafar. Mao 5 Estrellas se convierte así en mentora de nuevos talentos, animando a los jóvenes promesas a compartir sus creaciones con el público. Russafar es Russafa, Russafa es Russafar.